Saludos amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la tercera lección de nuestra lección trimestral sobre el Evangelio de San Marcos. La lección de esta semana se titula Controversias. Controversias, ¿por qué? Porque el comportamiento de Jesús y su modo de predicar, incluso sus sanaciones, entraban en conflicto con las tradiciones de las autoridades religiosas de su tiempo. Antes de continuar, por favor, acompáñenme en oración para el análisis y el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre, gracias por tu palabra. Sé con nosotros en la persona del Espíritu Santo, guiándonos y animándonos, Señor, a estudiar tu palabra y a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amigos, a Jesús lo consideraron blasfemo, glotón y amigo de pecadores. Sus propios familiares incluso llegaron a considerarlo que Jesús había perdido la razón a causa del exceso de trabajo. Incluso llegaron a acusarle de trabajar para Belcebú a Jesús. Sin lugar a dudas, mis amigos y hermanos, la vida de Jesús fue una vida de controversias. No cabe duda de ello. Y por eso en esta semana veremos muchas controversias. En primer lugar, la controversia sobre el perdón en Marcos 2, 1 al 12, cuando sana al paralítico. Y la gran controversia es, ¿qué es mejor? Decirle, levántate y anda, o hijo, tus pecados te son perdonados. Ese fue el mensaje de ayer. Pero el día de hoy, controversia sobre la comida en Marcos 2, 1 al 2:13 al 22. Vamos a leer ese pasaje de la Escritura que nos dice de la siguiente manera. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, él mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. En los días de Jesús, los publicanos y los recolectores de impuestos y los funcionarios que estaban a las órdenes del gobierno local o de Roma no eran populares entre la población judía. Esto era porque a menudo exigían más de lo debido, cobraban impuestos para Roma y a eso les hacía ser onerosos a los conciudadanos. El tratado misaico Tohorot, en un comentario judío acerca de la ley religiosa, dice, si un publicano entra en una casa, todo lo que está dentro de ella se vuelve inmundo. Imagínense ustedes. Por lo tanto, no es sorpresa que los escribas y los fariseos inquirieran en un tono bastante de desaprobación, ¿qué es esto? Que él come y que él bebe con los publicanos y pecadores. ¿Cómo respondió Jesús a esta pregunta? No lo rechazó, sino que la revirtió, indicando que son los enfermos
y no los sanos quienes necesitan un doctor. Reclamó de esa manera que para sí el título de médico espiritual, aquel que puede sanar el alma enferma del pecado. ¿Acaso no podía un doctor ir donde están los enfermos? Qué interesante. No es difícil imaginarse entonces la controversia que levantó el llamamiento de Leví, porque después de ahí Jesús fue a comer a su casa. Para un judío ortodoxo, un publicano era peor que un gentil. Era un judío renegado, vendido a sus enemigos. No podían comer con él ni tocarlo. Pero la cosa se fue poniendo peor, mis hermanos. No solo comió en casa de publicanos, sino que se rodeó de muchos. Así lo dice Marcos 2:15. Los críticos no desperdiciaron la ocasión. ¿Qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Jesús le rebotó de una manera lógica. ¿Dónde mejor que aquí encontraré pecadores a los que he venido a salvar? Además, los confrontó a que examinaran sus propios sentimientos. Ellos debían aprender a amar. Al pasar vio a Leví Mateo, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Controversias. En cierta oportunidad, cuando Juan el Bautista también murió, Jesús los increpó a los fariseos y les dijo, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? Os digo que sí. Y bueno, cuando Jesús les habló de Juan el Bautista, les dijo, vino Juan el Bautista que no comía, que comía solamente miel silvestre y su comida era rara y su vestido era raro y no creyeron en él. He venido yo que como con pecadores y con publicanos y tampoco han creído en mí. ¿Ustedes qué quieren? En otras palabras, mis hermanos, qué contradicciones. Muchas veces se entiende mal el ministerio, pero Jesús nos dejó el mejor enfoque de esto, y es que debemos estar en la actividad cuyo propósito cumple la misión que Dios nos ha dado en esta tierra. No te olvides, los médicos, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Que Dios te bendiga. Gracias por continuar con nuestra reflexión. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Jesús, que nos da una lección sumamente importante de ministerio y lo mejor que debemos hacer. Gracias por todo. Bendice a todos mis oyentes y mis videntes. En el nombre de Jesús. Amén.